Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de Venezuela. Tenemos material, una transcripción de un vídeo que promete contarla de una forma, distinta. Sí, como nunca antes la habías escuchado, dice. Un recorrido largo, desde la época precolombina hasta hoy mismo. Exacto. La idea es ver esos momentos clave, las vueltas que ha dado la historia y, quizás alguna sorpresa que nos deje el material. Eso es. Cómo se llega de esa imagen idílica, la Tierra de Gracia, a la complejidad actual. Vamos a intentar desgranarlo. Empezamos por el principio, ¿te parece? Hace 15.000 años. 15.000, sí, más o menos. Hay que imaginarse un territorio muy salvaje, dominado por la naturaleza. Y gente viviendo allí, claro. Tribus nómadas, dice la fuente. Viviendo de la caza, la pesca. Con lanzas de madera, pescando en canoas hechas por ellos mismos, recolectando frutos, muy conectados a la tierra. Y con el tiempo aprendieron a cultivar, ¿no? Maíz, yuca. ¿Y se asentaron? Las primeras aldeas. Eso es. Pero ojo, y el material lo recalca, no eran todos iguales. Había una diversidad enorme. Ah, claro. Estaban los caribes, por ejemplo, muy guerreros, navegantes, costa, islas. Se decía que eran caníbales, aunque la fuente sugiere que igual era un poco de propaganda europea. Ya, ¿y otros grupos? Pues en los Andes, los Timotocuica, más pacíficos, agricultores muy buenos, construían terrazas, casas de piedra, bastante avanzado, ¿eh? Vaya. Y en otros sitios, como llanos y selvas. Piaroas, Yanomami. Exacto. Cada uno con su lengua, sus creencias, el sol, los ríos, los espíritus animales, una visión del mundo muy diferente a la nuestra. Me imagino la vida en esas aldeas, el día a día, las fiestas, los tambores, pero también tiempos duros, sequías, peleas entre tribus. Sí, una vida con sus propios ritmos. Eran los dueños de esa tierra y no tenían ni idea de lo que se les venía encima desde el mar. El cambio, 1498, ahí llega a Colón. Agosto de 1498, tercer viaje. Llega a Macuro, en lo que hoy es Sucre. Y se queda maravillado. El paisaje, el agua dulce. Tierra de Gracia, la llama. ¡Qué bonito nombre! Pero la maravilla duró poco, imagino. El famoso choque de mundos. Claro. Al principio, sorpresa por ambos lados. Desconfianza. Los españoles ofrecían baratijas, espejos, cuentas. Y los indígenas, curiosidad. Pero la intención real era otra. Buscar oro, riquezas. Esa era la principal motivación, sí. Y fíjate qué curioso lo del nombre, Venezuela. No fue Colón. ¿Ah, no? No. Fue un año después, 1499. Alonso de Ojeda y Américo Vespucio llegan al lago de Maracaibo. Ven las casas sobre el agua, los palafitos. ¿Y les recuerda a Venecia? Exacto. De ahí Venezuela, pequeña Venecia. Curioso, ¿eh? Que el nombre del país venga de una impresión visual de un europeo. Desde luego. Y después del nombre, la ocupación, fundar ciudades, Cumaná, Coro, Maracaibo, Caracas más tarde. Caracas en 1567. Pero claro, esto no fue llegar y besar el santo. Hubo mucha resistencia. La indígena, claro. Guaycapiro es el nombre que siempre suena. Sí, Guaycapuro y otros muchos líderes. Lucharon con todo. Pero la tecnología militar era muy desigual. Acero, caballos, cañones. ¿Y las enfermedades que siempre se mencionan como un factor brutal? Fundamental. La viruela, el sarampión, enfermedades para las que los indígenas no tenían defensas. Causaron una mortalidad tremenda. Eso facilitó mucho la conquista, la verdad. Se impone la cultura española, el idioma, la religión, aunque las raíces indígenas no desaparecen del todo. Y luego se suma otro elemento, África. La llegada forzada de esclavos africanos, sí, para trabajar en las plantaciones sobre todo. Y de toda esa mezcla nace la sociedad mestiza venezolana. Y dentro de esa sociedad, los criollos, los hijos de españoles nacidos allí, empiezan a sentirse diferentes, molestos. Molestos, sí, y con un sentimiento de identidad propia que va creciendo. Llegamos al siglo XIX y ese malestar es ya palpable. Se sienten ciudadanos de segunda, ¿no? Pagan impuestos, pero el poder real está en España. Exacto. Las leyes comerciales les perjudican, los altos cargos son para los peninsulares. Hay un caldo de cultivo para la rebelión. Y entonces llega la noticia clave. Napoleón invade España, 1808. Captura al rey Fernando VII. Ahí está la chispa. Si el rey no está, ¿a quién obedecemos? La autoridad española se debilita muchísimo. Y el momento decisivo, 19 de abril de 1810, Caracas. El Cabildo
el ayuntamiento criollo se enfrenta al capitán general español Emparán. La escena es famosa. Emparán pregunta al pueblo reunido si quiere que él siga mandando, y la gente grita no. Un golpe de efecto total. Y sin sangre, de momento. De momento. Es el primer paso. Poco después, el 5 de julio de 1811, se firma el Acta de Independencia. Venezuela, la primera de Hispanoamérica. Muy valiente. Pero una cosa es declararla y otra conseguirla. España no se quedaría quieta. Para nada. Mandan tropas y empieza la guerra. Una guerra larguísima, y muy, muy cruel. Y aquí es donde surge la figura de Simón Bolívar. El libertador. Con un sueño enorme. No solo Venezuela. Toda Sudamérica. Un proyecto continental. Pero la guerra es durísima. Hay momentos terribles para los patriotas, como el terremoto de Caracas de 1812. ¿Un terremoto? Sí, destruyó la ciudad y los realistas lo usaron como propaganda. Castigo divino contra los rebeldes. Desmoralizó mucho y permitió a los españoles recuperar terreno. Bolívar tiene que huir. Pero vuelve. La campaña admirable, 1813. Le nombran libertador. Sí, entra triunfante en Caracas. Pero la guerra se recrudece y aparece un personaje terrible, José Tomás Boves. Boves. La fuente lo pinta como alguien muy... sanguinario. Lo era. Un español que movilizó a los llaneros, los jinetes de los llanos. No tanto por lealtad al rey, sino por odio a la élite criolla. Su guerra a muerte fue brutal y volvió a derrotar a los patriotas en 1814. Bolívar otra vez al exilio. Parece imposible ganar así. ¿Cómo se le da la vuelta? Bolívar aprende. Vuelve en 1816 con otra estrategia. Sumar a todos. Criollos, llaneros, aquí es clave José Antonio Páez. Pardos, indígenas. Incluso promete liberar a los esclavos que luchen. Una visión más inclusiva. Mucho más. Y la jugada maestra militar es cruzar los Andes en 1819. Una proeza. Sorprenden a los españoles en Boyacá y liberan Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. ¿Y para Venezuela la batalla clave es? Carabobo, 24 de junio de 1821. Esa es la victoria que sella militarmente la independencia venezolana. Y nace la Gran Colombia, el sueño de Bolívar hecho realidad. Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, un superestado. Sobre el papel, sí, pero la realidad fue... complicada. La Gran Colombia duró apenas 10 años, de 1821 a 1831. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? Pues que las tensiones internas eran muy fuertes. Mientras Bolívar seguía luchando más al sur, en Perú y Bolivia, aquí las cosas se movían. ¿Entre quiénes? Principalmente entre el centralismo que quería Bolívar, con un gobierno fuerte en Bogotá, donde estaba Santander, su vicepresidente, y las tendencias más federalistas o autonomistas, sobre todo en Venezuela, lideradas por Páez. Páez, el héroe llanero de la independencia. Él mismo. Tenía un poder militar y un carisma enormes en Venezuela. Y muchos venezolanos sentían que Bogotá estaba lejos, que no entendía sus problemas, los impuestos... Lo típico de los centralismos, ¿no? Algo así. Páez canaliza ese descontento y en 1826 protagoniza La Cosiata. Empieza como un desafío a la autoridad de Bogotá y acaba siendo un movimiento separatista. ¿Y Bolívar intenta arreglarlo? Vuelve en 1827, intenta mediar, calma las cosas temporalmente, pero las grietas eran ya demasiado grandes. Es muy triste, ¿no? Lucharon juntos y acaban separándose. La desilusión de Bolívar tuvo que ser terrible. Absoluta. Intentó de todo, hasta una dictadura en 1828 para mantener la unión a la fuerza, pero nada. En 1830, Venezuela se separa oficialmente. Y Bolívar muere ese mismo año. He arado en el mar, dicen que dijo. Sí, una frase que refleja esa amargura. Poco después se separa Ecuador también. Fin del sueño de la Gran Colombia. Nace la Venezuela independiente en 1831, Páez presidente, y ahora sí, estabilidad. Pues, tampoco. El siglo XIX venezolano es, bueno, un caos, según describe la fuente. Caos. ¿En qué sentido? Caudillismo puro y duro. El país fragmentado, dominado por jefes militares locales, los caudillos, cada uno con su ejército. Y guerras civiles constantes. ¿Guerras civiles? Sí, muchas. La peor, la más larga y destructiva, fue la Guerra Federal entre 1859 y 1863. ¿Quiénes se enfrentaban? Conservadores, la élite tradicional, centralistas,
contra los liberales, liderados por figuras como Ezequiel Zamora, que prometían reparto de tierras, justicia para los pobres. Tierra y hombres libres, era el lema. Eso debió movilizar a mucha gente. Muchísima. Fue una guerra muy sangrienta, muy popular, que dejó el país destrozado. Ganaron los liberales, pero la inestabilidad y la pobreza siguieron siendo la norma durante casi todo el siglo. ¡Qué panorama! Pero al final del siglo aparece algo nuevo, algo negro y pegajoso. El petróleo, el mene, como lo llamaban los indígenas, siempre estuvo ahí, pero sin mucho valor. Hasta que llega la revolución industrial, el coche. Exacto. De repente, el petróleo es oro negro, y el momento clave, según la fuente, es 1914, el pozo Sumaque 1, en el estado Zulia. Revienta y, se descubre que Venezuela flota sobre un mar de petróleo. El gran cambio. Supongo que llegaron las compañías extranjeras. En masa, americanas, británicas, holandesas, y Venezuela se transforma de la noche a la mañana, de país agrícola y pobre, a potencia petrolera. Suena bien, pero ¿fue bueno para todos? Ahí está la clave. Trajo una riqueza enorme, sí, y modernización, sobre todo en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que duró casi 30 años, hasta 1935. ¿Pero esa riqueza se repartió? Muy poco. Se concentró en la élite gobernante y en las compañías extranjeras. El país se modernizó por fuera, pero la mayoría seguía pobre. Y lo peor, la economía se hizo totalmente dependiente del petróleo. Se dejó de producir casi todo lo demás. La famosa enfermedad holandesa, ¿no? Algo así, sí. La dependencia total. Después de Gómez, hubo intentos de cambiar las cosas, de que el Estado controlara más el petróleo. La ley de 1943 fue importante. ¿Y democracia? Hubo intentos. Sí, un intento breve en 1947 con el escritor Rómulo Gallegos de presidente, pero duró unos meses. Golpe militar otra vez. Parece un ciclo que no acaba. Hasta 1958. Ahí sí que cambia la cosa, ¿no? 1958 es el punto de inflexión. Cae la dictadura de Pérez Jiménez y arranca un periodo democrático que con sus problemas va a durar 40 años. El llamado Pacto de Punto Fijo. Y coincide con la época de vacas gordas del petróleo. Exacto. Años 60, 70. Los precios del petróleo por las nubes. Es la Venezuela saudita, la edad de oro. Crecimiento económico, obras públicas, rascacielos en Caracas, autopistas. La clase media crece, llegan inmigrantes europeos. Venezuela era el ejemplo de éxito en Latinoamérica. Parecía el paraíso, pero la dependencia seguía ahí. Escondida bajo la alfombra de los petrodólares. Y cuando los precios cayeron de golpe en 1983... ¿El Viernes Negro? Sí, ahí se vio la fragilidad real. Devaluación de la moneda, inflación, recortes, desempleo. La ilusión se rompió y empezó a crecer el descontento social. Que acabó estallando. El Caracazo, 1989. La fuente dice que fue un antes y un después. Totalmente. Protestas masivas contra medidas económicas, saqueos y una represión militar brutal. Cientos de muertos. Aquello rompió la confianza en el sistema de los dos partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que se habían repartido el poder durante décadas. Y en ese clima de crisis, de desconfianza, surge una figura nueva. Hugo Chávez, un militar retirado que ya había intentado un golpe de Estado en 1992, con un discurso muy directo contra la corrupción, contra las élites, a favor de los pobres. Conectó muy bien con ese malestar. Y gana las elecciones de 1998. Empieza la Revolución Bolivariana. Eso es. Y sus primeras acciones son muy potentes. Convoca una asamblea constituyente, nueva constitución en 1999, nace la República Bolivariana de Venezuela. Y empieza con políticas de cambio fuerte, ¿no? Nacionalizaciones, expropiaciones... Sí, y sobre todo crea las misiones sociales, programas enormes de salud, educación, comida barata, aprovechando que los precios del petróleo volvieron a subir muchísimo en los años 2000. Eso le dio una base de apoyo popular muy grande. Enorme, pero al mismo tiempo generó una división brutal en el país. La oposición lo veía como un dictador en potencia, que estaba destruyendo la economía, regalando el país a Cuba. La polarización total, que llega a su clímax en 2002. El golpe de Estado de abril de 2002. Chávez es derrocado por unas horas, pero vuelve al poder por la presión popular y de militares leales. Y ese episodio lo cambia todo, ¿no? Lo radicaliza, sí.
A partir de ahí, profundiza su modelo. Habla de socialismo del siglo XXI. Aumenta el control del Estado sobre la economía, especialmente sobre la petrolera PDVSA. Y endurece su enfrentamiento con Estados Unidos, buscando aliados como Cuba, Rusia, China. Pero incluso con el petróleo por las nubes, la fuente dice que al final de su mandato ya se veían problemas. Inflación, escasez. Sí, ya empezaban a notarse síntomas preocupantes. Caída de la producción que no era petróleo, dependencia de las importaciones, inflación alta. Y en 2011 anuncia que tiene cáncer. Eso fue un shock, aunque gana las elecciones de 2012. Sí, pero ya muy enfermo. Muere en marzo de 2013 y deja un país absolutamente partido en dos y con una economía que ya hacía aguas. Y le sucede Nicolás Maduro, a quien él designó. ¿Y qué pasa entonces? Pues que Maduro hereda una situación muy difícil que se vuelve directamente catastrófica cuando los precios del petróleo se desploman en 2014. Otra vez la dependencia. Exacto. Pero esta vez, sin los ingresos del petróleo y con la economía interna muy debilitada, el colapso es rapidísimo. Hiperinflación brutal, de las peores de la historia mundial. La moneda no vale nada. Y escasez de todo. Comida, medicinas, lo que se vio en las noticias. Una crisis humanitaria terrible. Colas para todo, hospitales sin recursos, cortes de luz, de agua. El día a día se convierte en una lucha por sobrevivir para muchísima gente. Y la gente protesta, claro. 2014-2017. Protestas masivas, sí, pero la respuesta del gobierno es muy dura. Represión, denuncias de violaciones de derechos humanos, presos políticos. La tensión política se suma a la económica. ¿Y ante esa situación? La gente empieza a irse. El éxodo masivo. A partir de 2015, sobre todo. Es tremendo. Las cifras que da la fuente, basadas en la ONU, hablan de más de 7,5 millones de venezolanos fuera del país para 2023. 7,5 millones. Es una barbaridad. Una de las mayores crisis migratorias del mundo. Huyendo a pie, en autobús, buscando una vida mejor en Colombia, Perú, Ecuador, donde fuera. Historias durísimas, pero también de una capacidad de resistencia increíble. Y mientras tanto en la política surge la figura de Juan Guaidó en 2019. Sí, se autoproclama presidente interino, lo reconocen muchos países. Hay un pulso muy fuerte por el poder. Pero Maduro resiste. Apoyado por el ejército, por Rusia, China, Cuba, y con el país sometido a sanciones internacionales muy duras. Un bloqueo político, económico, una situación de parálisis, ¿no? Básicamente. Un estancamiento que dura hasta hoy, aunque la situación económica ha tenido algunos cambios, pero muy precarios. Y llegamos al presente. ¿Cómo lo describe el material? Un presente frágil, dice. Sí. Habla de una tímida estabilización económica, pero muy desigual, basada en que la gente usa dólares en la calle porque el bolívar, pero los servicios básicos siguen fallando mucho, la gente sigue yéndose, la división política... ¿Y el futuro? ¿Qué escenarios ve la fuente? Pero claro, muy difícil de lograr. El segundo. Continuidad del status quo. Que todo siga más o menos como ahora. Maduro o el chavismo en el poder, la crisis económica de fondo sin resolverse del todo, la gente buscando la forma de sobrevivir en esa economía dolarizada de facto, la migración más lenta pero continua. Un equilibrio inestable, digamos. Ni colapso total ni recuperación. Y el tercero, el peor. Un colapso total. Que la crisis se agrave tanto que haya un estallido social imposible de controlar, o un conflicto interno. Un escenario extremo que obligaría a reconstruir casi desde cero. Suena duro. Pero también habla de esperanza, ¿no? Y eso es importante. Destaca la resiliencia de la gente, el talento de los venezolanos dentro y fuera, los recursos naturales que siguen ahí, el interés internacional en ayudar si las cosas cambian, y una nueva generación que quiere otra cosa. Ha sido un recorrido intenso. Siglos de historia. Desde la promesa de la Tierra de Gracia a la riqueza petrolera que fue un espejismo, guerras, héroes, crisis terribles. Sí, una historia muy compleja, y el análisis que hemos visto nos deja esa idea final. Venezuela como un país de guerreros y soñadores, y que su historia aún no ha terminado. Y lanza una reflexión interesante. Sí, que quizás el mayor reto ahora, más allá de la política o la economía, sea sanar las divisiones, esa fractura social tan profunda de las últimas décadas, para poder escribir de verdad juntos el próximo capítulo. Entender de dónde se viene para saber a dónde se puede ir. Sin duda, este repaso ayuda a comprender la complejidad del presente venezolano. Gracias por acompañarnos en esta inmersión histórica.